¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Romano y continuando con las sesiones de la unidad 3 vinculada a las cosas y las sucesiones. Trataremos en esta segunda sesión de la unidad acerca de la posesión. Como ustedes saben, la posesión es un tema fundamental en el manejo de lo que son derechos reales. Para los derechos reales, la posesión o la posesio en Roma es el poder de hecho sobre una cosa corporal con ánimo de tenerla para siempre. Poder de hecho sobre una cosa corporal con ánimo de tenerla para siempre. La posesión para algunos juristas actualmente no es un derecho real, es una situación de hecho. Y se le estudia ya que la posesión puede conducir eventualmente a la propiedad a través de la usucapión, que es esa posesión continua que nos va a llevar a la propiedad. Pues bien, para los romanos la posesión tenía importancia en tanto precisamente llevaba o podía llevar a la propiedad, dado que, como dijimos en la sesión anterior, las cosas en Roma estaban relacionadas a las personas en la medida en que estas personas podían exigir su reivindicación o reclamar su propiedad, es decir, en la medida en que podían accionar a favor de ellas. ¿Cuáles son los elementos de la posesión o la posesio romana? Primero es el corpus, ¿no? Formado por la relación física de la persona con la cosa, es decir, tener el bien físicamente. Ese contacto con el bien, ¿no? La relación física con el bien. Es un elemento fundamental para poder demostrar la posesión, ¿no? Por ejemplo, si una persona ocupa un terreno, pues debe demostrar que tiene la posesión del mismo, se encuentra en posesión del mismo físicamente. Para ello, pues hacer actos de posesión, ¿no? Realizar actos de posesión, colocar linderos, caminos, en fin, colocar un espacio donde supuestamente se va a alojar esa persona. Pero también está el ánimos. Para que haya posesión es necesario que en la relación con la cosa intervenga la voluntad, es decir, la intención de comportarse con el bien como propietario. Precisamente esos actos de posesión de que hablaba dan señal a que uno quiere ser propietario de la cosa. Porque digamos, una situación temporal de tomar un bien sin el ánimo de quedarse con él, simplemente pues tomarlo y dejarlo donde estaba o buscar su dueño, no nos va a llevar, no es una posesión que nos va a llevar a la propiedad, puesto que si bien puede haber corpus, no hay el ánimo, es decir, la intención de comportarse con el bien como propietario. Ahora, lógicamente, esta posesión tenía algunos requisitos para que efectivamente nos llevase a ser propietarios del bien. ¿Cuántas clases de posesión hay? Veamos. Primero la vitiosa, o injusta, que tiene origen violento, clandestino, precario, ¿no? No es amparada por interdictos. Es decir, es una posesión que no va a ser reconocida por la ley como válida para efectos de poder reclamar cuando se despoja esa posesión, ese bien, o para efectos de reclamar esa posesión como posible propiedad. La posesión bona fide o de buena fe, cuando es ejercida con la convicción de no lesionar derechos ajenos, es lo contrario al anterior, ¿no es cierto? Es decir, esa posesión de buena fe que se ejerce sin lesionar derechos ajenos. También está la posesión de mala fe, aquella que a sabiendas de que pues, se lesiona bienes ajenos, se está afectando un bien ajeno, se toma posesión de él. Está la posesión justa, aquella que digamos, tiene todas las características de ser no solamente legal, sino no afectar a nadie, porque recuerden que los romanos como máxima tenían no dañar a nadie, entre otras máximas importantes. Está la interdictal, que es aquella que se obtiene por resolución, que restituye la propiedad, es decir, la posesión que se obtiene por interdicto. En este caso puede ser un interdicto de poseer, de recobrar, en fin. Está la posesión natural o civil. La natural tiene que ver con aquella vinculada con actos de la naturaleza, pero nos importa la civil, que es la que produce efectos jurídicos.
es decir, aquella que va a generar algún tipo de obligación y derechos. Formas de protección de la posesión. ¿Cómo podemos proteger, o cómo podía el romano proteger la posesión, o la posesión obtenida de manera legítima, ¿no? Puede protegerse frente a un tercero por medio de interdictos. Un interdicto es un recurso mediante el cual se reclama a la autoridad, en este caso al pretor, por ejemplo, un interdicto de adquirir, cuando se tiene todos los derechos sobre un bien que pues, se ha pagado o hay alguna obligación de por medio, pues el interdicto de adquirir le dará al poseedor o le dará al tercero la posesión de este bien. Interdicto de retener, o nuti possidetis, que es para los muebles, y utrubi para los bienes muebles. Es decir, que cuando uno está en posesión, poder exigir o poder solicitar a la autoridad la manutención de esa posesión, es decir, quedarse en posesión del bien. Interdicto recuperar cuando se pierde la posesión del bien, aún teniéndola legítimamente. Es el caso de alguien que a quien se le ha arrendado un bien o un propietario que tiene derechos para poseer ese bien, obviamente la propiedad de esos derechos, que puede recuperarlos por vía del interdicto, que es un recurso, decíamos, que se puede ejercitar ante la autoridad. Hablemos del usucapio o usucapión. El usucapión, que hoy en día es una figura equivalente a la prescripción adquisitiva de dominio. Y como ahora la usucapión es la adquisición de la propiedad por efecto de la posesión, por efecto del tiempo, no requiere que ésta sea declarada, más bien sí reconocida. Es la adquisición de la propiedad de un bien a través de la posesión. Para poder usucapiar en el derecho romano se necesitaban 6 requisitos en conjunto, ¿no? El hexágono. Este es que el bien sea res corporal, es decir, que pueda ser pasible de la relación entre la persona y la cosa. Es decir, que no podía tratarse de un derecho, por ejemplo, sobre una obra literaria, un bien corporal. Res hábil, es decir, una cosa que estuviese dentro del comercio y que además no fuera imposible obtener. Adquirido por buena fe, que la usucapión suponga que no se adquirió el bien, que no se tuvo la posesión por mala fe, es decir, afectando a alguien. Adquirido por justo título, es decir, que la posesión haya sido objeto de una situación en la cual no pudiese haber discusión sobre el título de la persona sobre ese bien, sobre la posesión de ese bien. Adquirido por posesión continua y pacífica, es decir, que no hubiese interrupción de la posesión, que no hubiese periodos en que se haya dejado la posesión y que además esta posesión se haya adquirido de forma pacífica, no violenta, ¿no? Mediante una usurpación, por ejemplo. Y adquirida por un plazo que señalaba en la norma romana, que tenía que ver más o menos con 5 años, ¿no?, de uso, y que no requería la declaración de la autoridad. Generalmente esta usucapión se materializaba en el censo cada 5 años. No requería declaración de la autoridad porque en realidad es un derecho adquirido por efecto del tiempo. Sin embargo, pues sí requería el reconocimiento, ¿no?, del conjunto de las personas, y para eso estaban los requisitos, ¿no? Hoy en día la prescripción adquisitiva de dominio tiene más o menos los mismos requisitos, ¿no? Posesión continua, pacífica y pública. En el caso de pública se refiere a que se conozca que la persona tomó posesión y además antes de ello se conozca que ese bien no era propiedad de otra persona o posesión legítima de otra persona. Bien, entonces hemos concluido esta sesión, le doy las gracias, esperamos vernos en la próxima sesión y sigan estudiando, por favor, que el derecho romano es un tema apasionante y requiere de mucho estudio para la formación en su carrera de abogados. Hasta pronto.